Segundo y último bloque del Correcámara de esta semana y se estrenó en los cines uruguayos la película documental Germán Araujo, así que invitamos a Aldo Novik, a su director, a conversar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación, Majo. Por favor, bueno, Germán Araujo o José Germán Araujo, como todo el mundo le dice, como yo creo que como una cosa más grandilocuente. Todo el mundo José Germán Araujo, nosotros decidimos ponerle Germán Araujo. Y creo que es necesario explicar, incluso para las nuevas generaciones, quién fue Germán Araujo. Sí, fue una persona que estuvo vinculada al periodismo desde fines de la década del 70, entrevistando, bueno, ya su primer encuentro con Fidel Castro fue en 1961, Cierto. entrevistando a personalidades importantes de Latinoamérica, o sea, hizo un programa en Tele 12, fines de la década del 60, un programa en la mañana, Canal 12 le ofrece la gerencia de programación y pasa a ser subgerente general de programación de Canal 12. Función que deja en el año 71 cuando Germán en las elecciones expresa públicamente que es partidario del Frente Amplio. A partir de ese momento se desvincula de Canal 12 en su función periodística, pero inmediatamente tiene su encuentro con Eduardo Bleyer y surge el nacimiento de una nueva CX30 en un acuerdo que hacen León Svirsky, propietario de la radio, Eduardo Bleyer, que contrataba espacios y que pone el dinero, y Germán El padre de Gerardo Bleyer, el que padre de conocemos. Gerardo, sí. Incluso, y bueno, y Germán Araujo, que hace ese cargo de la programación. Nosotros, con toda la información que teníamos, un día nos juntamos con Gerardo y le dije, mira, hice un informe por escrito, le dije, tengo este informe sobre cómo Germán llega a CX30 y está involucrado tu padre, lo que quiero confirmar si es verídico. Claro. Y lo leyó y me dice, es tal cual como lo escribiste en el informe. Le dije, bueno, entonces quiero que tú lo cuentes en el documental. Y así pasó. CX30, que era Radio Nacional, pasó a ser la radio. Y yo quería preguntarte a vos por qué, cuándo, pero sobre todo por qué decidiste hacer esta película. Sí. CX30 siempre fue Radio Nacional. Sí. Cuando viene el golpe de Estado, los militares empiezan a analizar Radio Nacional significa mucho para el país. El gobierno puede ser. Vamos a prohibirle el nombre Radio Nacional. Y Germán ahí le pone CX30 la radio. A partir de ese momento. La idea del documental, nosotros después que habíamos hecho el documental de Gallego, Manuel Capela, que lo habíamos rodado dentro de Funza, un día nos llama Marcos Carámbula y me dice, mira, un grupo de allegados a Germán, queremos hablar contigo. Y vienen a casa el doctor Migliaro, que había sido Col Marcos, el médico de Germán durante la huelga de hambre en el 83, y el economista Gustavo Buquet. Y nos plantean de que hace años ese grupo de allegados a Germán quería hacer un documental sobre la figura de Germán Araujo y no era posible. Entonces nosotros los escuchamos y le dijimos que sí, que nos interesaba por dos motivos, porque era hora de reconocer a una figura tan importante como la de Araujo, que había quedado en el olvido. Y la otra razón es porque conocí a Germán en 1976. Y a partir de ese momento seguimos en un montón de actividades. ¿Tú? Sí. Yo trabajaba de DJ en un boliche en Punta Gorda. Y Germán era amigo del dueño, iba a jugar al billar, a cenar. Y cuando yo terminaba de pasar música a las 3 de la mañana, pasaba el ómnibus, el nocturno, que me llevaba a mi casa y no tenía otro ómnibus hasta dentro de 3 horas. Y Germán me decía, quédate que yo te llevo. Y bueno, me quedaba jugando al billar hasta altas horas de la madrugada y después me llevaba. Y después viene la relación con Germán, con la 30, organizando espectáculos de canto popular contra la dictadura, algunos espectáculos internacionales de artistas que pensábamos que iban a ser censurados y podían ingresar al país, eludían la censura, como Isabel y Ángel Parra. Nos prohíben en 3 oportunidades el grupo Quilapayún de Chile, que no los dejan entrar. Y bueno, y después, sacando fotos de lo que ocurría en nuestro país, se le entregaba los rollos a Germán, Germán los sacaba al exterior. Y bueno, todo el vínculo cuando Germán
es senador, sacando fotos en los disturbios que a veces se provocaban en 18 de julio, en General Flores, en el Palacio Legislativo, hasta cuando viene su expulsión del Senado, ¿no? El vínculo se prolongó hasta el día de su muerte, ¿no? Bien, sí, tú sos fotógrafo, además de productor musical, que también, y ahora podemos hablar un poquito más adelante de Tranvías Uy también, donde hay fotógrafos, una web en la que combinás la música y la fotografía. Hay una cosa que surge mucho de la película, hay uno de los testimonios que dice astucia, pero yo rescato mucho, creo que para alguien que no lo conoce, la creatividad que tenía Germán Araujo para ir sorteando la censura, las palabras que no se podían decir, las maneras de contar algunas cosas, creo que es uno de los rasgos más distintivos, ¿no? Sí, yo creo que el que lo define bien es Gerardo Bleier, cuando empieza hablando de Germán. Gerardo lo define muy bien. Un tipo muy inteligente, muy audaz, muy arriesgado y periodísticamente un ejemplo para el periodismo uruguayo, ¿no? Un ejemplo porque hacer lo que hizo en la dictadura no es lo mismo que hacerlo en años que hay gobiernos democráticos, porque en plena democracia sigue existiendo la censura y la autocensura, ¿no? Germán lo hizo desde un micrófono, corriendo un montón de riesgos por amenazas, pero fue detenido y llevado a los centros militares en 170 oportunidades. Vamos a decir, por más que fueron más de una década, que te detengan 170 veces, que te interroguen, no es pavada, es una cosa realmente difícil de asumir, de vivirla, porque él además tenía una familia, tenía hijos chicos, ¿no? Estaba muy vinculado periodísticamente en el exterior. Él ya desde fines de la década del 60 había logrado, con una de esas jugarretas que tenía él, convencer a Paris Match para hacer un reportaje. Y termina siendo corresponsal de Paris Match, que era una de las revistas más importantes que había en el mundo, junto con el Times en Nueva York. Y a raíz de eso se vincula con la BBC de Londres, con Radio Nederland, con Radio España. De hecho, está muy bien contada esa cronología en la película y la manera en que él empieza a tender puentes e incluso amenazar a los propios militares que lo detienen con que ustedes dicen que es verdad, que se grababa todo lo que pasaba y lo iba mandando al exterior y después amenazaba, bueno, si algo me pasa, esto está todo grabado y tienen orden de sacarlo al otro día, que vaya a saber si era verdad, pero es parte de la creatividad y la astucia que tenía también. Sí, era un estratega en ese tipo de cosas, no era una persona, o sea, que no dejaba nada al azar, cuidaba absolutamente de todo porque los riesgos eran muy grandes, ¿no? Vos decías de la prensa en democracia, pero también había una diferencia entre, que me parece muy destacable que aparece en la película, entre la prensa escrita y la radio. Hacer radio, hablar, estabas bastante más expuesto, ¿no? Él estaba más expuesto porque dicen la palabra tortura se había usado muy pocas veces, la usó Serpaj, la usaron en Búsqueda, pero cuando lo usó Germán Araujo fue cuando, bueno, se empezó a mover todo. Lo explica muy bien el historiador Carlos de Masi, sí, de que nunca se había mencionado en radio y en dictadura la palabra tortura. Y el primero que lo hace en una radio es Germán, teniendo en cuenta que en ese momento estaban como medios de comunicación la televisión con muy poco alcance, las radios que tenían mayor alcance, pero dentro de Uruguay, y los medios de prensa escrita. No es como hoy que la tecnología, internet, te lleva con un programa a cualquier parte del mundo. Claro, ¿no? y todo se va mezclando. Justamente nombrabas a Carlos de Masi. Entre los testimonios hay historiadores, está Ana Frega también, hay periodistas, Gerardo Bleier, Roger Rodríguez, está Marcos Carámbula, que recién lo nombrabas, y Richard Reed. ¿Cuál fue el criterio para ir eligiendo a estos testimonios? Bueno, es como nosotros cuando empezamos con la idea del documental, teníamos claro, porque una cosa es, en las cosas que hacemos nosotros, tanto en la música nos dedicamos al estilo de música que a nosotros nos gusta, vamos a decir. Sea Daniel Biglietti, con quien trabajamos muchos años, sea Caetano Veloso,
o otros artistas, o sea, entonces con esto cuando nos pusimos a hacer un guión del documental dijimos, bueno, ¿con qué material contamos? No tenemos que abusar de videos que son viejos con la figura de Germán, sino usar la creatividad de los audios, rescatar lo interesante y después ver cómo vamos a ilustrar esos audios. Pero lo primero que hicimos fue un guión del documental con 7 u 8 puntos importantes. Primero, situar a la gente en la situación social y política del país entre 1968 y el 73, que es cuando comienza CX30. Contar el comienzo de CX30 que lo hace Gerardo Bleier. Pero después repasar acontecimientos importantes que ocurrieron, como la matanza de los 8 comunistas en el Paso Molino, las muchachas de Abril, los fusilados de Soca, el asesinato de Selmar y el Toba en el 76. De ahí saltamos al 80, el plebiscito. En el 82 el voto en blanco, en el 83 la guerra de las Malvinas, en el 83 también el primer 1 de mayo después de muchos años en el Palacio Legislativo. Entonces ahí dijimos, bueno, el tipo indicado para el 1 de mayo del 83 es Richard Reed, claro, que además tenía un vínculo y cuenta él que en ese 1 de mayo Germán también jugó un rol importante porque en la CNT y la formación del PIT consultaron muchas cosas de cómo armar el estrado, con un montón de cosas. Y después, eso está muy bien, todo ese panorama que tú describís está muy bien pintado. Creo que para las nuevas generaciones es muy valioso, pero también tiene algo de memoria emotiva para los que lo vivieron. ¿Cuál fue el mejor comentario que te han hecho? Porque genera mucha emoción para muchos que lo ven. Sí, mira, nosotros trabajamos con mucho cuidado con las redes, simplemente las usamos para promocionar actividades culturales que hacemos, nada más. Y abrimos un Facebook hace un mes, un poco menos de un mes, documental Germán Araujo. Y aceptamos ingresar a ese Facebook a las personas mirando el perfil de cada uno. Si no nos gusta, no va. Vamos a decir, vemos las inquietudes que tienen culturalmente, o sea, queremos gente específica para eso. Y logramos registrar 2.000 personas en poco tiempo, muy seleccionadas, que son potenciales concurrentes al cine para ese documental. Y recibí 2 comentarios de 2 abuelas que hablan de exactamente lo mismo. Me dice, ya saqué las entradas y voy a ir al cine con 3 generaciones de mi familia. Voy a ir yo con mi esposo, mis hijos y mis nietos. O sea, las 2 cuentan exactamente lo mismo. Y van a ver en la pantalla de televisión la figura del hombre del cual tanto hablamos. Y ayer, por ejemplo, yo con el documental de Capela no quise hablar, no me gusta hablar antes del documental, ni después, ni nada. Y María José me convenció con Mariana en Cinemateca de que tenía que hablar, que María José le iba a presentar, escuchar algunas preguntas. Y hubo un joven, un adolescente, ¿viste? Una persona joven que me preguntó, me dice, ¿dónde puedo investigar? ¿Cómo fue, Laura, que...? Lo del pacto del Club Naval. Pacto del Club Naval, claro. Entonces nosotros le dijimos, mira, nosotros, si bien vivimos esa época, o sea, teníamos fresco, igual recurrimos a muchos libros, a la Biblioteca Nacional, y recurrimos a historiadores. Nos basamos en el testimonio de un historiador como Carlos de Masi, a testimonios como el de Ana Frega, que además fue decana en la Facultad de Humanidades. Yo te recomiendo eso, la biblioteca, historiadores, Facultad de Humanidades, ¿no? Es una de las funciones de la película, generar un poco eso. Para terminar, que tenemos que terminar, creo que es muy valioso los audios de la voz de Germán en CX30. ¿Cuántas horas de grabación escuchaste para...? 180. 180 horas de radio para sacar lo que ustedes, si van a ver la película, van a escuchar, que creo que es muy importante. Más allá de lo que se dice de él, escucharlo a él mismo haciendo radio de la manera en la que hablaba en una época que era difícil hablar así y diciendo sin decir, como decían muchos de los testimonios. Aldo Novik, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pueden seguirlo también en Tranvía Sur y que pueden ver fotografías musicales tuyas. Y felicitaciones por todo este trabajo. Bueno, gracias por la invitación.
Por favor, quedan invitados entonces a ver este documental. Se llama Germán Araujo, que está en las salas uruguayas, está empezando por Cinemateca también. Nosotros nos vamos, llegamos al final del Corre Cámara del día de hoy. Nos reencontramos el próximo sábado para seguir hablando de cine y si no, el lunes en la repetición. Hasta la próxima.